La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo desea compartir con el pueblo de Torre del Campo esta celebración navideña. Te adoro, amado Jesús, porque en Belén tú naciste. Rendidos venimos a tus pies con deseos de servirte y glorificar tu nombre que salvación has traído a la tierra que esperaba al Redentor prometido. Gracias por tu venida y rescatar nuestras almas de la oscuridad y tinieblas que la cubrían y ahogaban. Nos distes con tu pobreza principios para nuestras vidas. Con tu luz todo lo llenas y vemos nuestras mentiras. La estrella llegó al establo e iluminó la estancia, donde había nacido el Rey cubierto de tanta gracia. La gente y los pastores corrieron a tu presencia, avisados por los ángeles que tocaban las trompetas. También venimos nosotros para adorarte y darte gracias, por darnos amor y perdón y la luz que no se apaga. Te alabo por tu humildad y tus enseñanzas eternas, que has regalado a los hombres que lloraban por tu ausencia. El día en que el mundo cambió, Cristo el Salvador nació. Escuchan las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escuchan las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios, aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Nuestra salvación, Dios a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios, aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos postrados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Jesús Mesías, te entregamos nuestros tesoros y pienso ante ti. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios, aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey.
Viaje al Portal de Belén. Un cuento escrito por Dolores Ramos Moral. Un día, mientras paseábamos con el abuelo Pablo alrededor de la casa, nos hizo una pregunta a mi hermana y a mí. Si pudierais estar en un lugar de la historia del pasado, ¿dónde os gustaría viajar por unas horas? Mi hermana y yo nos mirábamos, un poco sorprendidos por la pregunta. Podemos ir donde queramos, solo por unas horas. Tengo una rueda que al girarla nos transporta donde le digamos. Me gustaría ir a Belén, al portal de Niño Jesús, ya que pronto es Navidad, y así poder ver el pesebre donde dormía Jesús. El abuelo se rió y dijo que irían al día siguiente cuando sus padres se fuesen a la comida que tenían en la ciudad. Mi hermana y yo nos reíamos por lo que había dicho el abuelo, ya que todo eso era imposible, y nos pusimos a jugar con la tierra a los pies de un hermoso árbol que tenemos al lado de nuestra casa. Los dos pensamos que el abuelo nos estaba gastando una broma. Al día siguiente, al mediodía, cuando mis padres se fueron a la ciudad, el abuelo dijo: Prepararos y poneros los abrigos, porque nos vamos de viaje. Mi hermana y yo nos reímos, pero el abuelo empezó a subir la escalera hacia el desván que estaba en la cuarta planta de la casa. Echamos a correr detrás de él para ver dónde iba. Abrió la puerta y solo se veían cosas viejas, la mayoría eran de mi abuelo. La casa era suya y nosotros nos mudamos a vivir allí con él cuando la abuela murió, porque el abuelo estaba muy triste y mamá dijo que no podíamos dejarle solo. El abuelo Pablo nos miró y dijo: Venid y ved mi rueda de viaje. Era una rueda que él puso sobre el suelo y se sentó a su lado. Nos dijo que nos sentáramos alrededor de ella. ¿Dónde deseáis viajar? Nosotros nos miramos y dijimos: pero abuelo, eso no se puede hacer. Si realmente lo deseáis, viajaremos hasta Belén para ver al niño Jesús en el portal. ¿No es eso lo que me dijisteis ayer? Sí, pero pensé que estábamos bromeando. Giramos la rueda, cerramos los ojos y cuando los abramos estaremos allí. Por lo tanto, nos dimos las manos y el abuelo dijo: Deseamos viajar a Belén para ver al niño Dios en su cunita. La rueda empezó a girar. Yo la veía por el rabillo del ojo, pero el abuelo me dijo que cerrara los ojos. Si no, no funcionaría. Sentimos que la rueda se paró. Ya podéis abrir los ojos. ¡Hemos llegado! Es verdad. Estamos en el portal de Belén. Es como se describe en la Biblia. De un salto nos pusimos de pie. Le dimos la mano al abuelo, ya que estábamos temblando, pero al mismo tiempo entusiasmados por ver aquel lugar. Había gente que venía corriendo, parecían campesinos y pastores que se acercaban hasta un establo donde había animales. Comenzamos a andar detrás de ellos, ya que todos iban hacia el establo. Abuelo, mira, está iluminado. Hay una estrella que lo llena todo de luz. El abuelo nos apretaba las manos y juntos andábamos hacia la luz. Es la estrella que guía a las personas hasta este lugar especial. Con su luz anuncia que ha nacido el Salvador del mundo. Venid y entremos para ver al niño Dios. Yo no quería entrar. No tengas miedo. Es el niño Jesús que ha nacido para salvarnos de nuestro pecado y llenarnos de su paz. Los campesinos y pastores se arrodillaron cerca de donde estaba el niño. José y María estaban felices por su visita, pues todos ellos decían que los ángeles del cielo les habían dicho que ya había nacido el niño que salvaría el mundo, el Mesías. El abuelo se arrodilló cerca del pesebre. Mirad su carita y con cuánto cariño lo miran José y María. Los pastores cantaban una dulce canción.
y el niño dormía acurrucado en su mantita dentro de su pesebre, lleno de paja que hacía que estuviera muy acomodado. Era confortable estar allí. Pasado un buen rato, el abuelo se puso de pie e hizo una reverencia, y salimos fuera del establo. Todo estaba iluminado. La estrella daba tanta luz que parecía que era de día. Mirad, unos camellos se acercan con muchas personas. El abuelo nos puso a un lado para ver a los sabios de Oriente, que venían guiados por la luz de la estrella para adorar al niño Dios. Cuando llegaron, bajaron de sus camellos con la ayuda de sus acompañantes y cogieron unos cofres que traían para ofrecérselos al niño y a su padre. Uno detrás de otro, con mucho orden, fueron entrando dentro del establo para ver y adorar al niño Dios. Mucha gente estaba fuera sentado, en los alrededores del establo, como si no quisieran irse, a pesar de que ya era tarde y hacía frío. Abuelo, nosotros no hemos traído nada para el niño Dios. Le has traído lo que más le gusta, que es tu corazón y tu amor. Tenemos que volver. Nos alejamos un poco y nos sentamos en el suelo, nos dimos las manos y cerramos los ojos para volver a casa. Mi hermana y yo queríamos quedarnos un poco más, pero el abuelo decía que era hora de volver a casa. Cerramos los ojos y cuando los volvimos a abrir, estábamos de nuevo en el desván de la casa. Nos quedamos callados y ninguno de los tres sabía qué decir. ¿Qué os ha parecido el viaje? Mi hermana, entusiasmada, le dijo que le había gustado mucho y que le gustaría volver, si podían otro día. El abuelo dijo que otro día viajaríamos de nuevo a otro lugar que quisiéramos visitar. Abuelo, gracias por este viaje. Nunca lo olvidaremos. Es muy hermoso todo lo que hemos visto, aunque no entiendo por qué el Señor, que lo ha criado todo, ha decidido nacer en un lugar tan pobre y ni siquiera era una casa, sino un establo donde hacía frío. Desde su nacimiento, Él nos da ejemplo de humildad y entrega por todos los que se acercan a Él y lo aman. Desde aquel día vivimos la Navidad de una forma más real en nuestra vida. ...2020 pasará a la historia como uno de los peores años de la historia de la humanidad. Las noticias no dejan de informar cómo el número de fallecidos y de enfermos sigue aumentando. Pero no son cifras, son personas, son familias y son historias reales. Nuestra única esperanza son las vacunas. Deseamos que ellas pongan fin a esta horrible pesadilla y que pronto podamos recuperar aquella antigua normalidad que ahora tanto apreciamos. Deseamos disfrutar de la vida sin miedos, sin restricciones y con auténtica libertad. Existe un gran paralelismo entre esta pandemia y la verdadera historia de la Navidad. Digo verdadera historia de la Navidad porque todos conocemos esa parte de la historia de la Navidad que nos habla del pesebre de Belén, de José, de María, del niño bebé, de los ángeles y de los pastores. Pero la verdadera historia de la Navidad comenzó mucho tiempo atrás. Todo comienza cuando Dios crea el universo. Todo lo que Él hizo era bueno en gran manera, de hecho era perfecto. La humanidad gozaba de auténtica libertad, de justicia, de paz y de una comunión plena y de confianza con Dios y con el prójimo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el virus del pecado entró en el mundo. En el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, nos dice que ya los primeros hombres, Adán y Eva, dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Él y toda la humanidad quedó catapultada hacia el pecado. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23 que todos los seres humanos sin excepción somos pecadores y las consecuencias son terribles. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios nos enseña que la muerte, cuando está relacionada con el pecado, no se refiere solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Las consecuencias del coronavirus son terribles porque producen la muerte física.
Pero el virus del pecado va más allá de ello, porque produce la muerte física y la muerte espiritual. Las consecuencias son eternas. La muerte física, la muerte espiritual, la injusticia, el mal, el pecado, las relaciones rotas, todo esto son consecuencias del pecado. Y durante miles de años la humanidad ha procurado encontrar una solución real a este problema, pero no ha encontrado una vacuna 100% efectiva y 100% real. A veces hemos tenido la falsa esperanza de que la solución a este problema se encontraba en determinados servicios sociales, en determinadas acciones políticas, y sin menoscabar la importancia de estas cosas, la realidad es que nada de esto ha conseguido solucionar de raíz el problema del pecado. El problema del pecado nos supera. Los esfuerzos humanos por solucionar este problema son comparables a aquel que pone una tirita o un parche a un enfermo de cáncer. Lo que necesitamos es a un buen cirujano, capaz de decirnos la verdad, que estamos enfermos, y que sea capaz de llevar a cabo una cirugía precisa en nuestros corazones. La Navidad constituye un motivo de celebración porque aquel niño que nació en Belén, Jesucristo, Dios hecho hombre, es ese cirujano que nuestros corazones necesitan. Él es la vacuna real y efectiva al problema del pecado. La noticia de la vacuna contra el coronavirus ha supuesto un motivo de esperanza para el mundo. Si hoy nos comunicaran que hay una cura real y 100% efectiva contra este virus y que es accesible en 48 horas para todo el mundo y que produce una inmunidad de por vida y es totalmente gratuita, imaginaos el motivo de esperanza que esto supondría para el mundo. Pues hace 2000 años, en Belén, con el nacimiento de este niño, Jesús, recibimos una noticia mucho más grande. El Salvador venía al mundo. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú y yo, entre aquellos perdidos. Y Él no vino solo para nacer, Él vino para vivir una vida perfecta. La Biblia enseña que Él llevó una vida absolutamente sin pecado. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que Jesús llevara una vida perfecta y sin pecado? El apóstol San Pablo responde a ello en 1 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que está sucediendo aquí es un intercambio. Jesús tomó nuestro lugar. En la cruz del Calvario Él estaba cargando nuestros pecados y pagando el castigo que estos merecían. Él asumió nuestra condena. Y esto demuestra su amor. Su vida perfecta delante de Dios fue puesta en nuestra cuenta. Cristo no solo pagó por el pecado que nosotros teníamos que haber pagado, sino que nos dio también un regalo que no merecíamos. Nos dio la reconciliación con Él, la libertad del poder del pecado y el acceso a la vida eterna. Porque Jesús no solo murió, también resucitó al tercer día, demostrando así su victoria final sobre los efectos del virus del pecado. La muerte no pudo retenerle, y en su victoria, todos los que crean obtendrán con Él la victoria. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Él murió para que tú y yo vivamos. Esa es la verdadera historia de la Navidad. Y este constituye un motivo de gozo y de alegría y de esperanza para el hombre. Su salvación es 100% efectiva, 100% segura. Y además es gratis para nosotros, porque Él ya pagó un alto precio por ella. Pagó con su propia sangre. Con razón, aquel ángel comunicó a los pastores que esta era una noticia de gran gozo. Quienes abrazan a Jesús por la fe podrán disfrutar de la antigua normalidad del Edén, cuando los hombres disfrutaban de una relación libre y sin pecado con Dios y con el prójimo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Feliz Navidad!